Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cristina Rodrigo y soy la directora de ProVeg en España. Por si no nos conocéis, ProVeg es una organización por la conciencia alimentaria y nuestro objetivo es reducir el consumo de productos animales a la mitad para 2040. Antes de continuar, me gustaría invitar a todas las personas que estáis hoy aquí conectadas a compartir en redes el contenido que os guste, si os gusta, de la charla con el hashtag Alimentación por el Planeta, que se está saliendo por algún lado de la pantalla. Y bueno, nos encantará ver vuestros comentarios. Hoy hemos decidido realizar esta mesa redonda virtual para reunirnos con diferentes expertos y expertas de diferentes sectores para hablar de la necesidad de transformar de manera radical y urgente nuestro sistema alimentario. Para empezar, me gustaría citar un breve extracto de un estudio de la comisión Eat Lancet que se publicó recientemente, que recoge perfectamente la importancia que tiene todo lo que comemos en el planeta. Y dice así, os lo leo tal cual: los alimentos son la palanca más potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad ambiental en la Tierra. Sin embargo, la producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resiliencia del ecosistema y constituye el mayor impulsor de degradación medioambiental y transgresión de los límites planetarios. Si no pasamos a la acción, el mundo corre el riesgo de no cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Bueno, este estudio de Eat Lancet plantea una dieta planetaria mundial basada principalmente en la ingesta de alimentos de origen vegetal y bajas cantidades de alimentos de origen animal. Para poder cumplir con estas recomendaciones marcadas por este estudio de Eat Lancet, pero por otros muchos estudios también, obviamente se necesitan esfuerzos coordinados a nivel mundial y lamentablemente estos esfuerzos coordinados no se han hecho hasta ahora. Por eso hemos traído hoy a diferentes personas involucradas en esta transformación del sistema alimentario mundial para que nos hagan una radiografía actual del sector al que pertenecen y las posibilidades de cambio que representan cada uno de ellos. Tenemos como representante del sector político a Clara Aguilera. Ella es eurodiputada en el Parlamento Europeo, donde es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca, entre otros. Representando al sector académico está la doctora Cristina Tirado, una de las autoras principales del IPCC, presidenta de la Fundación SHE, Sostenibilidad, Salud y Educación, y profesora de UCLA, que además ha trabajado con organismos como la OMS, la FAO y el Banco Mundial. Tenemos a Alexis Ferran como representante del sector empresarial. Él es director de marketing de Flora. Alexis cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial y se unió a Aptil con el objetivo de trabajar en una compañía que defendiera los valores de sostenibilidad en los que él cree. Como representante del sector de la restauración tenemos a Lore Salas, que es consultora de hostelería y chef. Lore es también autora de un libro llamado Dulce sin culpa y tiene una escuela virtual llamada Aurea. Además es la creadora de Dates and Avocados, que espero haberlo dicho bien, la cuenta de Instagram donde comparte sus creaciones gastronómicas plant-based. Y nuestra última invitada a la mesa redonda virtual es Victoria Lozada, nutricionista con máster en TCA y obesidad. Victoria es experta en nutrición vegetariana y vegana y además es autora de 3 libros, La buena nutrición, Todos a la mesa y Por qué comes como comes. También es coautora del podcast y curso online Esto es Nutrición. Antes de dar paso a la primera invitada, os recuerdo que podéis compartir en redes utilizando el hashtag Alimentación por el Planeta y así ayudarnos a llegar a más gente. Pues ahora sí, ya cedo la palabra a la eurodiputada Clara Aguilera, que será la primera en intervenir. Sí, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, se oye. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar, desde Bruselas, que tenemos pleno justo en el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas, y quiero saludar y agradecer a la Asociación ProVeg permitirme este encuentro con vosotros, porque de primera mano para mí es muy interesante, ya que yo no soy especialista en nutrición ni en alimentación. Lo que tengo una especialidad, tanto profesional como en política, es en la política agraria comunitaria y en la pesquera. Es decir, y por tanto, bueno, pues ahora, ya digo, estoy encantada de escuchar a esos especialistas y a todas las personas que intervengan. Yo, para ser breve en la intervención que me han pedido, que esté entre 4 y 5 minutos,
me gustaría resaltaros que nos encontramos en este momento con una Comisión Europea nueva que ha marcado uno de sus objetivos de gobierno principales para los próximos 5 años, es lo que llamamos el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo fundamental establecer la manera de convertir a nuestro continente, a Europa, en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Ese es el objetivo grande, como que seamos un continente climáticamente neutro e intervenir también en la política internacional también para llegar a esos mismos objetivos a nivel mundial. Por tanto, es una gran ambición que se establece en ese Pacto Verde, donde ahora mismo nos encontramos con que estamos empezando a debatir. Hace escasamente 3 semanas se presentó, el 20 de mayo más concretamente, se presentó la estrategia de la granja a la mesa o del mar a la mesa, según se trate, y la estrategia de la biodiversidad. Ambas estrategias son documentos de ambición política de la Comisión Europea. Quiero decir porque a veces he oído críticas diciendo que no tienen impacto medioambiental, que no sabemos esos objetivos y tal. No tiene por qué tener, porque no estamos hablando de una normativa o legislación, sino son documentos programáticos con los objetivos que queremos marcarnos, en este caso la Comisión, ahora después dará la opinión del Parlamento Europeo, los objetivos para los próximos 5 años. ¿Cuáles son estos objetivos? Y por lo tanto, las evaluaciones, los impactos, las repercusiones en los sectores económicos, las veremos cuando ya se ponga en marcha la normativa. Por lo tanto, estas dos son las estrategias más importantes que vamos a debatir en los próximos meses, hasta final de año principalmente, porque el Parlamento Europeo en este momento tiene que dar la opinión del Parlamento sobre estas estrategias. La opinión de cada uno de sus ámbitos, evidentemente de los ámbitos repercutidos. Yo como miembro de la Comisión de Agricultura y la de Pesca, pues ambas comisiones tienen un gran debate sobre estas dos estrategias. Pero quiero sobre todo que además de esto estamos en la reforma de la PAC, que esperamos podamos tenerla aprobada el Parlamento en el mes de noviembre y comenzar el debate con el Consejo en los próximos meses. Esto nos llevará a que la reforma de la PAC no estará aprobada antes de la primavera del próximo año. Por lo que una política que debía haber entrado con el nuevo marco financiero en 2021, lo más probable es que no pueda entrar hasta 2023. Es decir, por la nueva PAC. Y entonces seguiría en vigor la PAC actual. Para ello nos encontramos también debatiendo un reglamento transitorio para articular, porque se nos queda un vacío de 1 año o 2, 2021-2022, que no tenemos la nueva reforma, pero que se quiere garantizar el pago de las ayudas a agricultores. Por lo tanto, estamos desarrollando un reglamento de transición para articular los años de transición hasta la nueva PAC. Ya insisto, la PAC reformada no estará en vigor en los estados, en España en este caso, hasta el 2023. En esta PAC hay uno de los reglamentos, el de la OCM única, que se llama, que se está debatiendo sobre el tema del etiquetado y qué elementos debe llevar el etiquetado. Y ahí hay una gran discusión, ¿sabéis? Con las nominaciones de hamburguesa, es decir, salchicha, si debe llevar carne o debe llevar carne. Todavía, y he hablado con mi compañero ponente, Eric Andrieu, que es el responsable esta mañana, todavía no hay un acuerdo de compromiso porque hay una gran disputa, como podéis entender, y si queréis luego en el diálogo lo podemos hablar. En cuanto a las estrategias son ambiciosas, pero son muy interesantes. Lo más interesante, en mi opinión, es que por primera vez hacemos una mirada holística, transversal, y no hablamos de política agraria, de política pesquera, de salud o de medio ambiente como entes apartados,
sino hablamos de política alimentaria. Y ese es el elemento de mayor valor para mí que ya tienen estas estrategias. Vamos a mirar todo en el conjunto y cuál es la repercusión en el conjunto. Cómo producimos, cómo hacemos la extracción de la pesca, cómo ofrecemos productos a las personas y de qué manera. Es decir, qué elementos nos deben repercutir, qué incidencia en la salud humana tienen, qué huella medioambiental dejan. Es decir, hacemos una mirada diferente. Hasta ahora eran cajones. La política agraria aquí, la pesquera aquí, su presupuesto, sus normas, la sanitaria aquí. Tener en cuenta que la salud o el medio ambiente son políticas que hasta hace que fundamentalmente son competencias de los estados y no competencia de la Unión Europea. Todavía hay muchas competencias que son exclusivas de la Unión Europea, salvo la política agraria y pesquera, que desde el inicio fueron competencia europea y no de los estados. Por tanto, hemos dejado los cajones a una mirada global. Y termino porque creo que mi tiempo se está agotando y me va a llamar la atención. Creo que hay a nivel impositivo temas muy importantes que se hablan, digo a nivel impositivo, de permitir que los estados tengan influencia con los impuestos, con el IVA, según la aportación a la salud de los alimentos, y también intervenir con el hecho de la huella de carbono que dejan estos elementos, que dejan estos productos, también se pueda considerar dentro de un mercado de carbono que yo creo que es muy interesante de cara al futuro. Me callo y estoy a vuestra disposición para entrar en mucha más profundidad en otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Clara. Muy interesante lo que hablas de una política alimentaria que no solo refleje la agricultura, sino diferentes procesos. El siguiente o la siguiente participante es la doctora Cristina Tirado. Buenas tardes o buenos días para ti. El mute, te lo tienes que quitar. Gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un encanto trabajar siempre con Proveg. Ya hemos estado colaborando en varios COPs en Madrid y antes. Y bueno, encantada de estar con vosotros. Y ha sido bastante interesante lo que ha presentado la eurodiputada, pero me he quedado un poquito preocupada de que no han hablado nada de cambiar las patterns de dieta. Pero, en fin, voy a comentar un poquito. En el espacio para el diálogo planteamos preguntas. Perfecto. Pues, como comentabas, Cristina, el hecho de que se haya publicado el informe del Lancet es un informe que fue adjudicado al IT y al Lancet y a muchísimos grupos diferentes, porque no son solo los autores, sino que son muchos grupos de nutricionistas y de grupos trabajando en medio ambiente, en el que querían tener una idea de cuál sería una dieta primero sana que se pueda producir con sistemas de producción sostenibles. Pero lo primero era, ¿qué es una dieta sana? Porque las recomendaciones alimentarias que hemos seguido por muchos años no han sido puestas al día en el sentido de haber tenido unos estudios de cuáles son los requerimientos mínimos y máximos de diferentes alimentos o de carne, y eso ha sido algo que se está buscando por mucho tiempo. En lo que se concluyó es bastante una reducción increíble de lo que estábamos comiendo o que estaba recomendando en las pirámides o en las dietas alimentarias, en las guías alimentarias de carne. Entonces, se está pidiendo una reducción para tener una dieta saludable. Están hablando de, por ejemplo, tener al día, pues no sé, como de 0 a 28 gramos de carne o de pescado, lo cual, si pensáis lo que es en gramos, yo creo que 28 gramos de pescado pueden ser 3 mejillones, y cambia muchísimo lo que se había estado recomendando, lo que se había estado viendo anteriormente.
Entonces, están hablando de un 50% de reducción de carne roja y de azúcares y un aumento del 100% en el consumo de alimentos saludables, como pueden ser los cereales enteros o frutas o verduras, legumbres y frutos secos. Y por eso era mi pregunta de que si todas estas recomendaciones para unas dietas saludables requieren un aumento del 100% en el consumo de estos alimentos saludables, lógicamente tendrá que haber unas políticas agrarias que apoyen estas recomendaciones. Este tipo de dietas pueden prevenir hasta más de 11 millones de muertes en el 2030 a nivel global, y esto sería debido a la prevención de enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes y cáncer. Y a la vez se podría tener un margen de reducción de emisiones de gases invernadero relacionados con la dieta, que pueden ser entre un 30 o incluso un 70%. Depende de cómo se apliquen las dietas en los diferentes países. Y también se estimó unos beneficios económicos que pueden ser desde 1 a 31 trillones de dólares estadounidenses, lo cual tendría un impacto muy grande para el GDP. Entonces, lo que estamos viendo es cómo podríamos hacer que esta agenda avance. Al mismo tiempo que se publicó este paper o este informe, la OMS y FAO ya estaban apoyando, o sea, ellos mismos apoyaron la publicación del Lancet, pero ya se pusieron a trabajar de una manera diferente para recomendar de unas maneras muy generales lo que puede ser una dieta sostenible y saludable en diferentes contextos culturales, porque eso lo tienen que hacer totalmente los países. Entonces, lo primero que hay muchos países, en España sí que tenemos, pero hay muchos países que no tienen unas guías alimentarias basadas en alimentos, y ese sería el primer paso, que podría cambiar y ayudar a los consumidores y a instituciones a tener unas guías más ajustadas a las necesidades actuales, revisadas, y comenzar desde allí. Claro, esto sería totalmente diferente, en cada país es diferente, porque tienen un contexto socioeconómico y cultural y gastronómico y ecológico muy diferente, ¿vale? Entonces, pero una vez que se tienen ya estas guías alimentarias nacionales revisadas, ya se podrían aplicar para la promoción de programas de adquisición de alimentos saludables y sostenibles que pueden ser puestas en marcha por todo tipo de instituciones públicas a nivel local, en ciudades, en comunidades. Es súper interesante, Cristina, por no pasarnos mucho del tiempo. Luego, si podemos, profundizamos un poco más en cómo se pueden implementar desde las instituciones públicas este tipo de guías. Perfecto. Y ahora me gustaría, muchas gracias, Cristina, me gustaría que Alexis Ferran, director de marketing de Flora, pudiera comentar un poco cómo es el sector empresarial y cómo se puede adaptar a este cambio de sistema alimentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Primero, es un privilegio poder estar aquí hoy representando una marca como Flora y una empresa como Apfil, y sobre todo después de las intervenciones como la de la eurodiputada Aguilera y la doctora Triado, que abordan el tema desde una perspectiva muy distinta a mi día a día, ¿no? Seguramente vosotros conoceréis las margarinas Floras, pero si os digo Apfil ya no sonará tanto, ¿no? Y Apfil es una empresa de reciente creación, hace justo solo 2 años, pero es la compañía más grande de productos vegetales a nivel mundial, con más de 100 marcas, y aquí en España, pues con marcas como Tulipán o Proactive son las más icónicas. Mi intervención de hoy quería que girara sobre 3 grandes ejes. La primera, la necesidad de un cambio a una alimentación vegetal. La segunda, los retos que como marca o sector empresarial de alternativa vegetal nos enfrentamos en nuestro día a día. Y el tercero es un llamamiento a la acción por parte de la ciudadanía, ¿no? En una encuesta, un dato publicado por la ONU hace relativamente poco, ha dicho que en 2050 seremos casi 10.000 millones de personas habitando el planeta, lo que pondrá más presión, si cabe, a tomar medidas para que hagamos de una forma sostenible este cambio en alimentación vegetal.
Y la estrategia de la granja a la mesa, de la que se ha referido la eurodiputada Aguilera, es sin duda un paso hacia adelante, hacia una sociedad más sostenible y que trabaja en la concienciación por parte de la ciudadanía hacia una alimentación vegetal. Pero desde Flora, desde AFIL, creemos que tenemos que ir a más, porque tenemos datos de una encuesta independiente llevada a cabo por Quantis, que el uso de margarinas, que es a lo que nos dedicamos nosotros como Flora, comparado con la mantequilla animal, pues reduce un 68% el impacto en cambio climático, utilizando mucho menos tierra y solo un tercio del agua, que es un recurso muy escaso. Solo para poner un dato, si un consumidor ciudadano español se pasa de consumir 1 kilo de mantequilla animal a 1 kilo de margarina vegetal, el impacto en huella de carbono es el mismo que eliminar 99 botellas de plástico. Con lo cual creo que es una acción que vale la pena dedicarlo. El segundo punto es los retos del día a día, ¿no? Y tenemos básicamente 2 grandes retos. Por un lado es la percepción de la categoría, la percepción de naturalidad, y en concreto de las margarinas, ¿no? En Flora, hace 18 meses, empezamos un viaje para ser consistentes con nuestro posicionamiento y hemos cometido 3 grandes cambios. El primero, comprometernos a ser un producto 100% vegetal, pero no estábamos satisfechos solo con esto, sino que queríamos tener un 100% de ingredientes de origen animal, sin conservantes y sin colorantes, lo que se llama una etiqueta limpia, que básicamente son ingredientes que los consumidores pueden leer y entender. El segundo reto es romper el segundo mito que queremos romper, es el de las grasas trans, ¿no? Algo muy denunciado en el pasado, pero que en nuestros productos hace más de 15 años que los eliminamos. Y en cambio, lo que es la mantequilla de origen animal, hoy en día todavía pues, lleva casi un 3% de estas grasas en su composición. Y el segundo reto, y más capital y más a largo plazo, es conseguir al sector de las alternativas vegetales en igualdad de condiciones que los sectores cárnicos o lácteos. Concretamente, en lo que se ha referido a la diputada Aguilera, al etiquetado o el nombramiento de nuestros productos. Sabemos que hay actores que opinan que si utilizamos términos como mantequilla vegetal o queso vegetariano o incluso leche de almendras, estamos induciendo a confusión a los consumidores. Nosotros, sinceramente, creemos que los consumidores no se confunden tan fácilmente, porque en los casos como mantequilla de cacahuete, almendras, entienden que son productos que no están elaborados a partir de ingredientes de origen animal. Por lo tanto, creemos firmemente que ayudar a simplificar el mensaje siempre es bueno para que el consumidor tenga una libre elección de productos. El último punto para mí importante es impulsar, ¿no?, el cambio, dar acción a la ciudadanía. Y aquí nuestra ambición no es montar algo muy, muy grande, sino conseguir que los ciudadanos conscientemente hagan pequeños pasos para ayudar a tener una alimentación vegetal sostenible para el planeta. Solo que 10.000 españoles de los 47 millones que somos hoy en día, pues cambiarán un uso de mantequilla de origen lácteo a una mantequilla de origen vegetal o margarina, estaríamos ahorrando 29 toneladas de emisión de CO2, o las 99 de plástico de antes ahora se convertirían en 319.000. El impacto es muy, muy grande con cambios muy, muy, muy pequeños. Y para terminar, solo quería recalcar que un cambio hacia una alimentación vegetal no es una opción, es parte de la solución al problema de sostenibilidad del planeta al que nos enfrentamos. Y creemos que batiendo estos 2 retos, el de cambio de percepción y el de una denominación etiquetado más sencillo, hará que los ciudadanos españoles estén mucho más predispuestos a entrar a probar estas alternativas que sin duda generarán un cambio positivo para el planeta. Muchas gracias, Alexis. Me quedo porque, como lo habéis mencionado tanto la eurodiputada Clara Aguilera como tú, el tema del etiquetado lo dejamos por ahí para después, para la mesa redonda, que creo que esto da lugar a un amplio debate. También os recordamos que podéis ir dejando las preguntas en el chat si alguna de las personas que estáis aquí tenéis alguna duda o queréis preguntar algo a alguna de las ponentes o de los ponentes. Nuestra siguiente invitada es Lore Salas, que es consultora de hostelería y chef. Muchas gracias por unirte, Lore. Tenemos aquí invitados repartidos por todo el mundo. A Clara la tenemos en Bruselas, ¿era? A Cristina, que está hasta en otra zona horaria, ya no sé ni dónde estás, por el estado de California o algo así. Sí. Y a Lorena, que está desde Londres. Así que muchísimas gracias a todas las que encima os conectáis desde otros lugares a horas un poco distintas.
Nada, Cristina, muchas gracias a ti. Para mí es un honor estar aquí con vosotros y disculpa por lo que ha pasado al principio, que no podía conectarme, no había manera de poder entrar en la reunión, pero bueno, espero que no haya, que ahora se me escuche bien. Me ha parecido súper interesantes todas las intervenciones. Al final, un poco mi parte, yo estoy un poquito en la parte final, ya cerquita del consumidor. Y bueno, mi sector, el sector Horeca, lo que yo creo que el principal objetivo que tenemos es formar. Necesitamos gente con más conocimiento. Necesitamos restaurantes con chefs que conozcan nuevos ingredientes, que conozcan nuevas técnicas, que podamos ofrecer realmente al consumidor un producto de origen vegetal, pero además saludable, porque a mí me parece fundamental, o sea, para que haya realmente un cambio a mejor, un cambio positivo para el planeta, para el medio ambiente, para las personas, necesitamos que no solo consumamos ingredientes de origen vegetal, sino ingredientes que sean saludables, que sean lo menos refinados posible, que sean lo más cercanos al producto original, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que yo veo, porque al final alternativas vegetales hay muchas de ellas no son saludables, de hecho muchas son incluso más perjudiciales que el propio producto original. Y creo que todo se basa en la formación y en el conocimiento. Cuantas más personas haya formadas, cuantos más profesionales haya bien formados, va a ser mucho más fácil la transición. Y además, yo que estoy muy cerca del consumidor, que al final no solo trabajo para restaurantes, sino que al final tengo contacto directo con la persona final, yo veo que cada vez la gente tiene más conocimiento, cada vez el consumidor sabe más, se hace más preguntas además y quiere respuestas. Entonces no vale con, en vez de esta hamburguesa animal, te doy esta hamburguesa vegetal que está hecha con ingredientes que o no son saludables o que no conozco, el etiquetado que comentabais antes me parece súper interesante. Cada vez hay más necesidad de saber lo que se come, de cuál es el origen, de qué procedencia ha tenido ese ingrediente, si es local, si es sostenible, si es orgánico, si viene desde la otra punta del mundo y ha venido en avión y no es sostenible, ¿no? Entonces yo creo que al final el tip, el consejo más importante que yo puedo dar para mi sector es que haya formación, que la gente aprenda a utilizar estos ingredientes nuevos, a ofrecer alternativas nuevas para que el consumidor esté más satisfecho, porque al final es el que va a tener la decisión final, el que va a tener al final que elegir entre un producto u otro y necesitamos que lo que ofrezcamos sea de la máxima calidad. Esa es mi aportación. Gracias, Lorena, muy importante el tema de la formación, que en España pues cada vez hay más, pero todavía falta bastante formación en alimentación vegetal. Luego vamos a sitios y tenemos parrilladas de verduras solo. Y claro, eso a mucha gente no la apetece. O cosas con mucho ajo, que esto seguro a Cristina tampoco le gusta. Tenemos la última ponente de hoy, es la nutricionista Victoria Lozada. Muchísimas gracias por participar, Victoria. Muchas gracias por invitarme, Cris, y también a todas las chicas de Provec. Y la verdad es que han tocado bastantes temas que para el nutricionista son fundamentales, especialmente lo que comentaba Cristina, el tema de las guías alimentarias. Es imprescindible tener una guía alimentaria que primero pueda ayudar a la persona que se quiera formar en nutrición a poder tener una referencia, y luego también al mismo tiempo que el consumidor y el público general sepa dónde consultar. Si nosotros nos vamos a la web del Ministerio de Educación o si buscamos en la Sociedad Española de Nutrición o nos vamos a la Academia de Nutrición, no vamos a encontrar nada sobre alimentación vegana. Si te metes de repente, incluso hay algunas páginas donde no es que no la mencionan, sino que la desaconsejan. Entonces, a mí me parecía muy fuerte como nutricionista, incluso yo habiendo estudiado la carrera, que preguntándole a algún profesor te comenten que no se puede, que una alimentación basada en plantas no es saludable y que más bien se desaconseja, ¿no? Cuando ya sabemos que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, hay unas guías alimentarias completísimas, como la Academia de Nutrición y Dietética Americana, que recomienda y tiene un posicionamiento ante la dieta basada en plantas, lo mismo que la británica, lo mismo que la australiana, lo mismo que la canadiense. Y para nosotros los nutricionistas son varias entidades
de confianza, son de referencia. Incluso la pirámide nutricional que más valor aporta y que más, digamos, innovación puede tener es la australiana y tiene una parte de donde hay hasta tofu y bebidas vegetales. Cuando vemos la española, pues la verdad es que deja mucho que desear, especialmente incluso, bueno, por supuesto no, parte de vegana no tiene, pero recomiendan alcohol, recomiendan otras cosas que no tienen mucho sentido cuando comparamos, ¿no?, con algunas otras pirámides. Y yo creo que igual eso, como estaba diciendo también Alexis, eso es, o sea, el tema de la percepción de alimentos vegetales puede estar cambiando, y lo que decía también Lorena, oye, que la gente está intentando formarse más. Lo que pasa es que también es difícil cuando estrategias nacionales, por ejemplo, como la NAOS, como la Perseo, estrategias grandes, no mencionan población vegetariana. Cuando se hizo un estudio bastante reciente que se llama Green Revolution, que demostraba que la población española tenía un porcentaje de vegetarianos bastante más alto y se posicionan en los 10 países más grandes del mundo de población vegetariana y también flexitariana, lo que quiere decir que hay mucha gente que está cambiando su consumo. Entonces, yo lo que siempre intento, a la Sociedad Española de Nutrición, a la misma academia o escuelas de cada comunidad, es que intenten generar alguna guía alimentaria, o que por lo menos podamos tener nutricionistas que formen, por ejemplo, cursos, que por lo menos haya algún tipo de materia dentro de la carrera, porque falta muchísima formación, como también decía Lorena, realmente en el ámbito de nutrición igual, y a nivel hospitalario más todavía, especialmente, por ejemplo, porque muchos de nosotros no estamos dentro de la sanidad pública. Entonces también esto puede ser un problema a la hora de hacer una dieta basada en plantas para, por ejemplo, una paciente hospitalizada o embarazada. La única recomendación que se encuentra a veces es, bueno, que hay que suplementar con B12, pero eso es todo. Entonces queda muy bajito. Estamos un poco lejos de tener eso. Yo siempre insisto en que ojalá tuviéramos un posicionamiento como academia y como sociedad de nutrición. Y por eso hasta tuve que sacar un curso, porque es que si no, no entiendo dónde nos podemos formar como nutricionistas para llevar una dieta basada en plantas. Y creo que sin embargo, aunque parece un poco desalentadora la idea y es anecdótico lo que queda de mención, es cierto que en Cataluña sí hay unas guías que mencionan la parte de dieta vegetariana. Es la única, pero bueno, por lo menos hay algo que podemos consultar, que está en español además también. Muchas gracias, Vicky. La necesidad también que a Lore de la formación, en este caso en el sector de la nutrición, y que se incluyan dietas vegetarianas. A mí me gustaría hacer alguna pregunta a los panelistas. Vamos un pelín retrasados de tiempo, si queremos dar espacio a las preguntas de cada uno que hayáis ido poniendo por aquí. Bueno, voy a empezar por Clara, diputada Clara Aguilera. Has mencionado la estrategia de Farm to Fork y efectivamente ojalá Luego también lo que has mencionado del tema del impuesto del carbono, si esto se puede realmente implementar a nivel nacional o son simplemente unas recomendaciones que puede hacer de la Unión Europea, pero que luego cada país haya él cómo lo implemente, ¿no? Sí, a ver, si puedo ser rápida y atender tus preguntas. He hecho dos en una. A ver, vamos a ver si se va a modificar la PAC necesariamente, aunque la estrategia ha venido después de la reforma, que no es un buen camino. Lo normal es que tú hagas una planificación estratégica y después adaptes las cosas, ¿no? Bueno, es decir, pero bueno, yo creo que se ha cogido a tiempo y hay dos elementos que yo creo que van a hacer un cambio, aunque al final van a ser decisión bastante de los Estados miembros.
Hay dos cuestiones que yo quisiera resaltar en la reforma de la PAC que vamos a aprobar. Uno, el elemento que se llama de la condicionalidad a los agricultores. La condicionalidad llevamos tiempo con ella, pero ahora llamamos una condicionalidad reforzada, es decir, que ningún agricultor ni ningún ganadero va a poder percibir ayudas europeas a su producción si no lleva medidas de carácter medioambiental y de sostenibilidad, es decir, y algunas que se puedan implementar más. Por lo tanto, estas son ayudas condicionadas al carácter medioambiental principalmente y de otros elementos que se puedan incorporar también, que sean susceptibles de tener en cuenta. Por tanto, no será una ayuda para que usted produzca y produzca más o menos, sino una ayuda condicionada. Segunda cuestión, en lo que llamamos el ecoesquema. El ecoesquema es una ayuda adicional que podrán percibir los agricultores o ganaderos en el caso de que hagan más cosas medioambientalmente, es decir, o que aporten más bienes a la sociedad. Por ejemplo, yo tengo que hacer una serie de métodos en mi cultivo para hacer captura de carbono, para evidentemente influir en un mayor cuidado medioambiental. Pero si además estoy dispuesta a hacer más cosas que serán evaluadas, si yo hago más cosas y hago un contrato, se me podrá adicionar un porcentaje importante, todavía no está cerrado, en torno a un 20% más probablemente, más si yo hago más cosas por cumplir los objetivos ya del Pacto Verde y los objetivos generales. Por lo tanto, el cambio en la política agraria nada tiene que ver con la de los años 60-80, con la que ahora vamos a reformar. Tanto la condicionalidad de las ayudas como el ecoesquema son elementos que tienen que promover el cambio y la influencia del sistema productivo en el futuro. Por tanto, yo creo que hay elementos. La cuestión es la siguiente, es que esto se va a desarrollar, la normativa europea, pero cada Estado tiene que hacer su plan estratégico nacional y le puede dar importancia a unas cosas más que a otras. Y eso me preocupa, porque cada Estado puede elegir unas opciones u otras en un sentido o en otro. No todo, es decir, hay cierta subsidiariedad que permite que haya decisiones por parte de los Estados que puedan no ser iguales y que puedan contribuir de forma igual. Aunque entiendo que finalmente y globalmente hay que cumplir los objetivos que nos va a marcar la nueva reforma de la PAC y la nueva legislación. Vamos, ¿en qué va a acabar la estrategia de la granja a la mesa? Esto es un documento político, ya lo dije, pero viene con un anexo, que no sé si conocen ustedes, de 27 normas que a partir de 2021 se van a ir implementando hasta 2024-2025 para poner en marcha cambios de todo tipo, no solo en la política agrícola o pesquera, sino en la política de etiquetado, hacer una apuesta por los perfiles nutricionales, es decir, y por muchos elementos, los elementos impositivos, de seguridad alimentaria, también nuestra aportación a aquellas consideraciones para los productos que se importen a la Unión Europea, es decir, va a haber muchos elementos. Por tanto, después de esta estrategia acabaremos con su debate y empezará a venir normativa, reglamento y directiva de aplicación de estas cuestiones, de estas u otras, pero en esta línea. Es decir, esta es la línea que deben de llevar la nueva directiva. Por tanto, con esta estrategia es un documento de debate, pero con la normativa es donde nos llevará a los cumplimientos de objetivos del Pacto Verde Europeo. Y con la PAC entiendo que también. En el tema de la huella de carbono, una cosa que no quería dejar de mencionar que me parece muy interesante, el tema de la creación de mercados de carbono. Yo creo que son muy interesantes, que se pudieran crear, que aquellos productos y aquellos sectores que puedan hacer y mejorar la huella de carbono, pueda crear sus mercados. Ahora hay un mercado de emisiones, no sé si conocen ustedes ese mercado de emisiones, y pues ahora podría crearse un mercado de carbono para fomentar aquellos cultivos y aquellas producciones que generen
esto. También se les va a ver la posibilidad de establecer que en los IVA, en los impuestos de valor añadido, se establezca un diferencial donde, por ejemplo, la fruta dura pueda tener una aplicación más baja en la tarifa, mientras que en la tasa que se le aplique a carne o a productos con azúcar o a determinados elementos tengan una tasa impositiva superior. Y esto sí es muy interesante. Todo esto, además, hay un compromiso en la Unión Europea de llevarlo al debate internacional en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. O sea, que la ambición de Europa es no solo hacerlo aquí, sino que lo haga el mundo, porque así contribuiremos a esos objetivos finales, ¿no? Creo que he contestado, espero. Sí, muchísimas gracias, Clara. Muy interesante lo del mercado de carbono y también el que se vaya a llevar a nivel mundial. Y relacionado con esto, con los objetivos de sostenibilidad que tenemos, me gustaría preguntarle a Cristina Tirado cómo ayudaría o a qué objetivos de sostenibilidad concretos ayudaría este cambio hacia un modelo alimentario más basado en plantas. Sí, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Si no te importa, me encantaría un poquito enlazar con lo que acaba de comentar Clara, porque ha sido genial. O sea, lo que iba a comentar de las otras estrategias que podrían ayudar a hacer un cambio, primero, Clara me lo ha aclarado. El tema de poder favorecer o de poner incentivos, no subvenciones, pero incentivos a la producción de productos que sean saludables y más frutas, más verduras, todo lo que se necesita producir para las nuevas guías alimentarias que llegarán a medio corto plazo, porque lo está empujando la OMS y FAO, o sea, no es, está viniendo. Y ya en muchos países, como todos los nórdicos, Alemania y Holanda, ya las han cambiado y España probablemente lo va a hacer pronto también. Entonces, lo que ha comentado Clara, de tener un aumento, una reducción del IVA, dependiendo de si los productos son azúcares o si es carne roja o si, por otro lado, son alimentos saludables, es importantísimo. Entonces, esa es una de las estrategias, pero una vez que ya tendríamos estas guías alimentarias, para poder hacer un impacto fuerte, habría que trabajar lo que estaba comentando con programas de adquisición urbanos, locales, y se ha habido, yo, por ejemplo, tengo una experiencia muy buena en Los Ángeles de cómo los colegios, las universidades y varias instituciones públicas han estado transformando todos estos programas por 5 años. ¿Y cómo se ha hecho? Y esto es algo que quería compartir con vosotros, que ha sido muy interesante, es que se han creado unos consejos alimentarios locales o consejos de políticas alimentarios y son unos grupos que trabajan con economías locales en las que se está favoreciendo tener una buena nutrición, lo primero, donde se valora el trabajo de los trabajadores en la cadena de alimentaria, donde se tiene en cuenta el bienestar animal y, por supuesto, la sostenibilidad medioambiental. Entonces, se han creado unos programas que van directamente de adquisición de alimentos que están favoreciendo el que las dietas de los colegios sean muchísimo más saludables. Ya contestando a tu pregunta, definitivamente si cambiamos las dietas nos van a contribuir a diferentes ODS, empezando por el primero, por los que son los de la alimentación y la salud, el segundo y el tercero, pero también el ODS 12 de consumo responsable y de producción responsable. Hay un componente que va a contribuir a que se cumplan los indicadores y las metas, por supuesto al del cambio climático, eso está clarísimo porque estas dietas tienen menos emisiones, y también hay sí, depende de cómo se lleve, estas dietas tienen menor presión en la pesca y en la producción de ganado,
por lo cual podrían tener también una contribución a los ODS de la protección de los océanos y relacionados con la protección de biodiversidad y ecosistemas. Y finalmente, depende de cómo se vaya a incorporar, pueden tener un impacto en los objetivos de tener unas ciudades sostenibles si se hacen estos modelos que están funcionando muy bien de promoción de dietas sostenibles a nivel urbano. Donde yo vivo, en Santa Mónica, para el 2020 se habían propuesto incrementar en un 15% del total todo lo que es la producción de alimentos frescos, orgánicos, locales, y también se favoreció el tener un 15% de reducción de carne y de productos lácteos en todo lo que son las adquisiciones de la ciudad. Y esto tiene a la larga bastante impacto. Sí, qué interesante lo que comentas, que en otros países está este compromiso por parte de las instituciones sí que se está haciendo de apostar por una dieta más sostenible desde las instituciones mismas, ¿no? Y estos consejos alimentarios que decías que se formaban a España también, y que se puedan cumplir con esos objetivos de desarrollo mejor. Ahora sí que vamos justitas, así que voy a hacerle la misma pregunta tanto a Lore como a Victoria, que están más en contacto con el consumidor final, y es un poco desde vuestra perspectiva, ¿qué consejos le daríais a los consumidores y consumidoras para apostar por una alimentación más sostenible en su día a día? Bueno, empiezo yo, pero voy a estar muy de acuerdo con Victoria, porque yo creo que está muy de la mano la nutrición con la parte de la restauración. Escuchando a Cristina también, que comentaba que vive en Santa Mónica, yo tengo la suerte de estar allí, y una de las cosas que más me fascinan es los farmers market, cómo la gente va cada semana a comprar ingredientes locales, orgánicos, que están producidos allí, conocen a los agricultores. Aquí en Londres también tengo la suerte de tener ese contacto directo con el productor, pero en España, por ejemplo, es algo que yo cada vez que voy echo de menos muchísimo. No hay esta posibilidad, al menos que yo conozca. Es muy difícil que se organicen mercados de agricultores, que puedas tener ese contacto, ¿no? Y eso es algo que para mí me parece fundamental, porque aparte es lo que comentaba al principio de la educación. Al final, si la gente está más concienciada y sabe la importancia que tiene comer un ingrediente que es orgánico, que es local, que es de temporada, su alimentación va a ser mucho mejor y va a ayudar también a que el cambio climático no sea tan grave. O sea, todo es una rueda que al final empieza en gran parte en el consumidor, ¿no? Y ojalá en España cada vez se apoye más a este tipo de instituciones. Yo no sé quién tiene que organizar todo esto, ¿no? Pero para mí es fundamental. Y luego la parte más específica mía, lo que comentaba al principio, es súper importante que no se hagan, desde mi punto de vista, que no tiremos tanto por el sustituto de la carne con productos que al final son refinados, que son procesados, que no son productos naturales, que no son sanos. Está claro que es genial intentar consumir cada vez más productos de origen vegetal, que sean sustitutos en muchos casos del producto original, pero yo lo que creo es que hay que hacer hay que tener otro tipo de alimentación, no siempre sustituir, porque al final acabamos en la trampa de consumir productos que son incluso peores para nosotros, son más procesados, tienen un montón de azúcares refinados, que es el peor ingrediente que puedes consumir, y al final, ojalá con todas las medidas que hablabais de etiquetado y demás, que se pueda controlar eso, porque comerse un asoreo, por ejemplo, si te pongo el ejemplo del asoreo, pero es tan perjudicial que me da igual que sean veganas, me da igual que sean de origen vegetal, no tiene ningún sentido que comamos eso, ¿no? Entonces, yo por eso decía que seguramente Victoria va a hacer mucho más hincapié en esto, en la parte nutricional es fundamental. Y desde mi punto de vista, mi labor es dar alternativas al sector, dar alternativas a los restaurantes, a las cafeterías, a los hoteles, pero siempre teniendo muy en cuenta la importancia de los ingredientes, de la nutrición.
no simplemente hacer cambios hacia productos de origen vegetal, porque sí, sin tener en cuenta todos esos factores. Entonces, bueno, esa es la parte en la que yo tengo la que estoy más involucrada, por decirlo de alguna manera. Lore. Y ya doy paso a Victoria, que ya Sí, seguro no sé si quieres añadir algo, Vicky, porque antes de acabar y pasar a alguna preguntilla de la gente, aunque nos retrasemos un poco, me gustaría abrir el melón este que se ha quedado en el aire del tema del etiquetado. Así que si quieres añadir algo, Vicky, para consumidores y consumidoras que quieran apostar por una alimentación más vegetal. No, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lorena. En verdad, es cierto que muchas veces confundimos que vengan con una etiqueta que dice vegano como que es más saludable. Es una asociación que se suele hacer. Luego también es verdad que si nosotros podemos enseñar a la población a que una alimentación basada en plantas no es más cara, también es importante, porque muchas veces se asocia por el hecho de que hay sustitutivos, y bueno, que está muy bien para un consumo ocasional, se asocia que eso es la base de una alimentación vegana, cuando realmente la base de una alimentación basada en plantas son frutas, legumbres, verduras y frutos secos y semillas. Entonces el hecho de potencializar esto, de potencializar también el mercado a granel, es verdad que en Madrid hay un poquito más de mercados de granjeros, por ejemplo, en Mercamat tiene algunas bases de datos para consultar dónde pueden haber, no hay demasiados, pero bueno, algo hay. Y creo que la población cada vez se está acercando más, también porque estamos demandando como consumidores saber de dónde vienen los productos y sobre todo que sean de cercanía, y es una de las cosas que más se promocionan, por lo menos aquí. He visto un montón de publicidad al respecto y creo que es eso, ¿no? Como acercar más al consumidor a ese sustituto nutricional más que al gastronómico como tal, para que realmente se siga manteniendo una alimentación de calidad, porque una alimentación basada en plantas bien planificada es súper saludable, incluso puede ser lo más que una omnívora si se planifica bien. Sí, bueno, a nivel de sostenibilidad, por supuesto, también los sustitutos o alternativas, que a mí me gusta más llamarlo alternativas a los productos de origen animal, al fin y al cabo deberían de ser como los propios alimentos de origen animal, ¿no? De consumo esporádico. Se ha quedado en el aire y creo que Alexis es una de las mejores personas representando el sector empresarial para responder el tema este del etiquetado, del dilema que ha mencionado también la eurodiputada, que hay sobre si poder llamar a estas alternativas que decimos que son de consumo ocasional con el mismo nombre que se utilizan para los animales, como mantequilla vegetal o leche vegetal. Entonces, Alexis, me gustaría saber qué opinas tú al respecto y bueno, si alguien quiere dar su opinión también, muy brevemente, porque hay un par de preguntas por ahí de los asistentes. Sí. Pues te doy la palabra. Perfecto. Sí, yo creo que al final lo que decía un poco, ¿no? Es dar toda la información posible al consumidor para que pueda elegir libremente. Y cuando hablamos de etiquetado de la denominación, no solo estamos hablando de los ingredientes, sino también, como decía antes Lore, pues de la sostenibilidad, de dónde si es proximidad, si es... Cuanta más información podemos dar al consumidor, pero de una forma sencilla, ¿no? Y que pueda entender y que pueda escoger libremente. Y al final, si la función del producto es el mismo, ¿no? Al final, pues estamos viendo que en muchos países pues ya se está declinando esta formulación de hamburguesas vegetales, mantequilla vegetal o leche vegetal, ¿no? Entonces, yo creo que al final el consumidor es el que va a tirar del carro y el que va a imponer un poco su voluntad. Pero aquí, para mí, lo importante es competir de forma justa y, sobre todo, dar la información más clara y más simple al consumidor. Y más completa. No sé si Clara quiere comentar algo al respecto. El tema del etiquetado, Sí. Que viene de largo ya en la discusión. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con Alex en algunas cosas. Claro, él tiene una empresa de productos vegetales y entonces entiendo... Verá, es verdad que lo que tenemos que darle información clara al consumidor, y por supuesto que el consumidor no es tonto ni chispa. Es decir, ni por un momento podemos pensarlo. Lo que sí necesita el consumidor, y lo habéis dicho, sobre todo las personas que más os dedicáis, la dietista, la nutrición, que sois más especialistas en estos temas, que se necesita una formación adecuada, es verdad. Es decir, es muy importante la formación. Es decir, todos nos hubiera gustado, es decir, yo creo que eso en las próximas generaciones se trabajará más, que es muy importante la educación, desde la educación. Ahora, por ejemplo, la estrategia recoge
que los contratos públicos que se hacen con colegios, con hospitales, deben tener en cuenta también lo que la propia estrategia defina, ¿no? Pero no habla tanto de la educación, y yo creo que es un elemento sustantivo, un elemento fundamental, y por eso para tener, sobre todo, para poder tomar tus decisiones de consumo. Luego ya cada uno somos adultos y tomamos las decisiones. Es decir, pero yo creo que, es decir, yo no estoy de acuerdo con el llamar leche a todo, es decir, y creo que tampoco lo necesita. Creo que tampoco contribuye a ello. En cualquier caso, yo creo que son opciones, y nosotros veréis, yo hay una cosa, sobre todo me encanta escuchar a las personas que sois especialistas en estos temas. Es decir, nosotros en España tiene todavía algunas diferencias, el sur de Europa, y yo creo que están bastante motivadas por una cultura que hemos venido teniendo. En principio hemos tenido una cultura muy rural, es decir, muy ligada al territorio. Yo soy de Granada, de la Vega de Granada, luego no tenías que ir a mercados locales cercanos, es que estaba en la puerta de mi casa. Es que el mercado local era, es decir, yo en la Vega, es decir, allí, bueno, es que lo recuerdo perfectamente de comprarle al agricultor el saco de las patatas, de las cebollas, los ajos, los espárragos en la propia explotación. Es decir, todavía, por lo tanto, nosotros hemos tenido muchas zonas rurales, una agricultura, una producción agrícola muy fuerte, y por lo tanto, lo del mercado de cercanía, muchas familias lo veían de cerca. Es verdad que en Madrid esto no se ve, ni en Barcelona, pero luego en muchas ciudades pequeñas y muchos pueblos se han tenido arraigado la compra de cercanía, no en el supermercado, sino en ir a la explotación. Eso es bastante habitual, y digo que yo lo recuerdo, y aún así se sigue haciendo en el pueblo del que soy natural, dentro de la provincia de Granada. Y luego ha habido también mucha exaltación a la dieta mediterránea, a lo que ustedes saben, la dieta mediterránea, que es un elemento muy ligado a determinadas producciones, donde siempre se decía que era una dieta equilibrada, es decir, hay que comer de todo, pero un poquito de todo, no mucho de nada, muchos de esos elementos. Y eso, bueno, pues genera unos determinados hábitos más en los países mediterráneos que en los países del norte. Aquí lo vemos a la hora de la discusión. Cuando se habla de el establecimiento de perfiles nutricionales, que yo creo que es un elemento muy sustantivo de cara a futuro, a nosotros nos preocupa un sistema de semáforos. Es decir, porque creemos que etiquetar con colores simplemente, es verdad que cara al consumidor es fácil, pero no induce. Es decir, el aceite de oliva es una grasa que consumida en una proporción adecuada es buena. Si te pasas, es nefasta, como cualquier grasa, creo yo, Permitirme, que no soy especialista, pero sí, es decir, digo todos esos elementos que han tenido mucho que ver. Y por tanto ahora la gran discusión, no está cerrado el debate, Alex ni Cristina, no está cerrado el debate, porque hay posiciones muy diferentes, bueno, y cada una con su argumento perfectamente, en dar el apelativo a hamburguesa, salchicha, en darle el apelativo a lo que no lleva ningún porcentaje de producto cárnico. De eso hay un buen número de personas que considera que debe ser así, luego hay otra gente que piensa que no. Es decir, lo más importante es, de cara al futuro, la nueva reglamentación sobre los perfiles nutricionales, y donde se establezca cuáles son los elementos de verdad que lleva el producto de azúcar, de sal, de grasa, es decir, y que podamos al final decidir los consumidores de forma importante. Por supuesto que la cercanía, es decir, y la frescura y todo eso son elementos sustantivos. Cada vez son más valorados en nuestro país, pero insisto, nuestra cultura muy ligada agrícola y rural que hemos tenido ha hecho que ya lo practicábamos. Es decir, no todos hemos vivido en Madrid, afortunadamente. No tengo nada en contra de Madrid, pero quiero decir de las grandes ciudades y de las grandes urbes. Hay que acercar eso mucho más a las grandes urbes para que sea una opción absolutamente para todos. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo creo que
veo una pregunta por ahí de por qué no deben llamarse. Está claro que el debate está ahí, que el tema del etiquetado no va solo por si algo se puede llamar leche vegetal o salchicha vegana, sino que va mucho más allá, con perfiles nutricionales de cada alimento y saber dónde se ha producido ese alimento, que también encaja mucho con lo que ha dicho tanto Lore como Victoria. Hay un par de preguntas por aquí. Nos pregunta alguien cómo y dónde poder pedir o hacer presión para que los estudios de nutrición y dietética se mencionen alimentación basada en plantas. Como comentaba Victoria, esta persona, es que no tiene nombre, es anónimo, estudió dietética y trataban el veganismo como una patología, el vegetarianismo como una patología. No sé si Victoria quieres contestar, Cristina, alguna de las dos. Vicky, ¿cómo te menciona? Sí, bueno, yo lo que creo es que hemos hecho presión en diferentes asociaciones como la Sociedad Española de Nutrición, como la Academia. Se puede empezar por los colegios en cada comunidad autónoma también. Y dentro de la carrera también hay mucha presión de los estudiantes para obtener este tipo de formación, especialmente hacen congresos para hacer formación externa y ahí se habla siempre de dieta basada en plantas, entonces por ahí se empieza de igual forma. Es verdad que, como decía Cristina, la OMS también hace presión para que siempre se hable de ese tipo de materia y creo que pronto ya eso va a cambiar. Lo que pasa es que también es difícil cambiar todos los currículums de todas las universidades, pero es verdad que se puede hacer presión además especialmente con que haya más nutricionistas formando a nutricionistas, porque usualmente las personas que están saliendo de las universidades están siendo formadas por otro tipo de profesional que tampoco siempre practica la nutrición. Entonces creo que desde los pequeños puestos en la universidad que puedan tener los presidentes de las asociaciones de estudiantes y de nutrición y dietética hasta los ministerios y realmente nosotros como gremio de nutrición hacemos bastante hincapié siempre en eso. Incluso la Unión Vegetariana Española hizo la traducción del posicionamiento de dieta vegetariana que hizo la Academia de Nutrición y Dietética y por ahí también creo que se pueden hacer bastantes cosas. Siempre que hayan uniones o asociaciones, creo que es una forma de presionar a que se hable de este estilo de alimentación que sobre todo tiene mucha base científica, no es una cosa inventada. Muchas gracias, Victoria. Bueno, aquí también hay una pregunta que entiendo que es para Clara Aguilera, porque bueno, hemos mencionado el tema de las macrogranjas y se ha quedado un poco en el aire, que es verdad que es un tema que preocupa, sobre todo en España en los últimos años, que ha habido con la aparición de estas macrogranjas y los macromataderos. Y si estas nuevas medidas, el nuevo Acuerdo Verde Europeo va a parar este tipo de prácticas, no se sabe, no se comenta, o si a nivel europeo se va a hacer algo. Y luego algo que yo creo que también tiene que ver mucho con lo que ha dicho Cristina antes, ha mencionado sobre las necesidades también de cada país. Nos preguntan sobre cómo se utilizan las plantaciones para alimentar al ganado europeo de América Latina. Y bueno, solo como apunte, el informe de Eat Lancet y muchos otros hablan precisamente también de las diferentes necesidades dietéticas de cada país y del consumo que se hace en cada alimento y de cómo implementar guías nutricionales saludables en cada país y cómo afecta esto al medio ambiente. De esto seguro que Cristina tiene muchísima información, pero vamos con la primera parte de la pregunta, que es el tema de las macrogranjas y los macromataderos. Vamos a ver, la PAC no promociona macrogranjas para nada. Es decir, otra cosa es que haya un tipo de un modelo ganadero que sea muy productivo y que al final haya estado permitido que haya obtenido algún tipo de ayuda a través del programa de desarrollo rural. Es decir, yo creo que el elemento de creación de las macrogranjas, en las que yo no estoy de acuerdo, es decir, las explotaciones ganaderas que habitualmente hemos tenido en España, ha sido mucho ganadería extensiva, es decir, en las zonas de dehesas es decir, donde la ganadería ahora tiene grandísimas dificultades de poder permanecer, es decir, debido a su poca productividad.
Pero quiero decir que la PAC no las promueve. Y una cuestión que quiero que se quede bien clara. Si una macrogranja se instala en una zona de España, en cualquier zona, tiene que haber una autorización urbanística, de impacto medioambiental y de todo. Son las administraciones locales y regionales las que dan las autorizaciones. Es decir, a veces pensamos que un modelo de una granja con muchísimas cabezas de ganado se hace porque está impulsado por la PAC. No, probablemente tenga una rentabilidad de mercado, pero y que la normativa urbanística y medioambiental lo está permitiendo. Yo creo que a veces nos equivocamos en centrar que ese modelo, que a mí tampoco me gusta y que no se debería implementar en España ni en ninguna parte, a veces hay que mirar más la normativa urbanística, la normativa medioambiental de aplicación primera, es decir, también para ver dónde se produce nuestra instalación. Y luego está porque probablemente esas instalaciones puedan o hayan sido rentables o puedan ser rentables al margen de que tengan ayudas o no, con lo cual podrían establecerse. Si no tienen ninguna ayuda y sin embargo le es rentable a un empresario, podría establecerse. Luego habría que mirar no solo la normativa agrícola, que yo creo que en eso, evidentemente, dentro del Plan Estratégico Nacional con la nueva PAC, tiene que dejarse claro, pero ojo, no hay que observar otro tipo de normativas que están permitiendo esa situación y que a veces no nos fijamos tanto simplemente porque es un negocio o es un mercado rentable, con lo cual le da igual las ayudas a la política agrícola común porque puede vivirse en ella y pueden establecerse. Y una cuestión, nosotros ahora se firmó el acuerdo con Mercosur. Hay mucho cuestionamiento a ese acuerdo, como a otros acuerdos, pero sobre todo el modelo de explotación de América Latina, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, hay grandísimas explotaciones, grandísimas, un sistema finlo que los hace engordar, es decir, en los últimos 2 o 3 meses a 30.000 cabezas de ganado, que eso yo no lo he visto en Europa, ni parecido. Es decir, es un modelo absolutamente, totalmente diferente y que además, pues evidentemente allí producen sus alimentos mucho de soja transgénica. Es decir, porque soja que a través de transgénica de lo que allí producen. Nosotros en Europa tenemos un déficit muy importante para alimentar nuestra ganadería. No tenemos oleaginosa ni proteaginosa suficientes, no para la alimentación humana, ni siquiera para la ganadera. Y tenemos que importar el 40% de esa soja transgénica, que luego decimos aquí, no queremos OGM, pero que la importamos porque no la estamos produciendo en Europa. Y eso es de las cosas que hay que cambiar a futuro. Otro de los grandes problemas también que a veces se ve muy poco es cómo se alimenta a todos los animales que comemos y, como bien dice la eurodiputada, un gran porcentaje de ese grano viene de fuera y encima es transgénico. Me encantaría poder tener tiempo para más, pero ya vamos un poquito por encima de la hora estipulada. No sé si se nos ha quedado alguna pregunta en el aire. Si es así, lo siento muchísimo. Podéis en redes, quienes nos sigáis en redes, a proveg.es en Instagram, Proveg España en Facebook, proveg.es en Twitter o nuestro email. Podéis enviarnos más preguntas e intentaremos contestaros a todos y todas. Muchísimas gracias a las más de 100 personas que habéis estado unidas aquí con nosotras y nosotros. Y no sé si me gustaría hacer como un cierre. Me encantaría daros la palabra a cada uno de los ponentes, pero esto lo alargaría hasta y media seguramente. Así que simplemente agradeceros a todas la participación, recalcar esta necesidad de unir todos los sectores de la sociedad para hacer una transición hacia un modelo alimentario más sostenible
que tenga en cuenta no solo a los animales, al medio ambiente, sino también a todas las personas, las necesidades de todos los países y cómo implementar estos cambios en cada uno de los países. Y bueno, muchísimas gracias a todas. Esperamos que este sea el primero de varios webinars o mesas redondas y poder contar con la presencia de expertas tan importantes como vosotras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vuestra disposición. Gracias. Chao, chao.